Está con nosotros Joana Zambrano. Ella pertenece al colectivo Tejedoras Manavitas, que ha venido trabajando perennemente también en la prevención, erradicación y atendiendo estos problemas de violencia contra la mujer. Así que vamos a darle la cordial bienvenida a este espacio Manavisión Plus de 12 a 14 horas. Con ella vamos a conversar de todo lo que acontece a este tema importante y cómo se ha venido trabajando en territorio también con respecto a aquello. Le damos la bienvenida, Joana. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Manavisión Plus. Muy buena tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Recibí la invitación hace poco y nada, estoy contenta de poder ser parte de esta entrevista para comunicar desde la organización de las mujeres nuestras demandas, nuestros requerimientos, hoy en este día tan importante en el que globalmente las mujeres nos movilizamos para exigir nuestros derechos. Muy bien, bienvenida Joana y gracias más bien por el tiempo que nos dedica. Sabemos que seguramente pues hoy tienen muchas actividades también, pero bueno, es importante también que la población se sume con información acerca de lo que ustedes han venido desarrollando. ¿Cómo describiría Joana en este momento, en la actualidad de este 2025, la situación que vive el país y la situación actual de la violencia contra la mujer en el Ecuador? Sí, así es. Vivimos una situación ya desde hace algunos años atrás bastante compleja que cada día nos sigue sorprendiendo. Personalmente, no dejo de sentirme en un contexto en el que antes nunca habíamos vivido, ¿no? Entonces creo que como mujeres organizadas, sobre todo, nosotras siempre estamos con un paso adelante hacia esas situaciones que nos acongojan, que van en contra de nuestras libertades, de nuestros derechos, o en este caso incluso en contra de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, justamente hoy, 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordando a esa lucha histórica de las hermanas Mirabal, porque fue tomado justamente por el cruel asesinato que ellas sufrieron en la República Dominicana, por alzar su voz, por luchar por sus derechos en ese contexto en donde sufría una dictadura este hermano país. Y es allí que ONU Mujeres toma esta fecha para conmemorarlo y sobre todo para dar un mensaje al mundo que hay que trabajar de manera conjunta para la prevención. Es muy importante trabajar en prevención, pero también para la erradicación de la violencia. Entonces allí debemos sumarnos sociedad civil, instituciones públicas, estatales, eh, la academia, todas las partes que pueden sumar para trabajar en eso, ¿no? Sobre todo en el contexto actual en el que es bastante complejo lo que estamos viviendo. O sea, se avisora ya hasta el último corte, hasta el 15 de este mes de noviembre, el mapeo de los femicidios que es realizado por varias organizaciones de mujeres justamente a nivel nacional. Eh, Nos comentan ya que este año ha sido el más violento para las mujeres, en lo que va desde el 2014, desde la tipificación del delito del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Hasta la actualidad llevamos, perdón, hasta el 15 de noviembre, que es el último corte, llevamos 349 feminicidios. Algunos de estos son transfemicidios, otros ocurridos en lo íntimo y otros en temas ya que tienen que ver con la criminalidad, ¿no? Pero todo esto nosotras los tomamos como feminicidios al final, porque son muertes contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y en contextos de criminalidad no dejan de ser. Muy bien, pero ¿qué tipo de violencia ustedes es la que han podido ver, al menos en este año, que se ha mostrado o que ha sido más visible en estos últimos meses, sobre todo en este último año? ¿Cuál es el tipo de violencia que ustedes desde su colectivo o con las organizaciones que han venido trabajando en conjunto han podido identificar con mayor presencia? Bueno, la mayoría de estos casos han sido en situaciones, en contextos de criminalidad, o sea, en este tipo de modalidades de sicariato. eh, y como lo decía, en estos contextos, ¿no? De lo que estamos viviendo a nivel del país. Pero también en la mayoría de estos casos, hablando de los feminicidios,
se cometen por situaciones de tipo sexual y también por parejas o exparejas de las mujeres que fueron asesinadas. Y ya hablando en el contexto en lo que nosotras como mujeres organizadas venimos trabajando, o sea, todas las violencias por lo general ocurren de manera sistemática y casi nunca están aisladas, o sea, siempre están una cercana a la otra, ¿no? La violencia física, por ejemplo, siempre viene acompañada por la violencia psicológica o la patrimonial o la simbólica. También tenemos la violencia ginecobstétrica, o sea, son violencias que ya la ley orgánica para la erradicación de la violencia a nivel nacional las reconoce, ¿no? Entonces, antes comúnmente solamente hablábamos de violencia física, psicológica, pero ahorita ya están establecidas otro tipo de violencias, como la económica o patrimonial, como la ginecobstétrica, que es la que también sufrimos las mujeres cuando queremos hacer uso de nuestro derecho a la decisión de nuestro cuerpo, a nuestras decisiones personales que tienen que ver con nuestra salud sexual y reproductiva incluso, ¿no? Y también está la violencia simbólica, que es netamente la reproducción de estos mensajes, signos, símbolos que perpetúan la violencia en el contexto, digamos, en el imaginario colectivo, que son todas estas prácticas o todas estas costumbres que están dentro de un sistema machista y patriarcal que somete a las mujeres y que perpetúa ese sistema justamente en contra de sus libertades y en contra de sus derechos, que es por lo cual nosotras siempre estamos trabajando y lo seguiremos haciendo. Joana, usted mencionaba que el año 2025 ha sido prácticamente el año con mayor incidencia en este tipo de casos y en este sentido entonces podríamos hablar un poco sobre la eficacia de las políticas actuales. Podríamos decir que no realmente ha habido un resultado positivo. ¿Cómo ustedes analizan esta situación y por qué debería de cambiarse qué? Sí, bueno, nosotras exigimos la institucionalización autónoma, si se quiere, de la mujer. O sea, ustedes saben como periodistas también que teníamos ya establecido el Ministerio de la Mujer que justamente trabajaba la Rectoría para la prevención, porque yo siempre hago énfasis, o nosotras, las mujeres organizadas, siempre hacemos énfasis en la prevención, que es en lo que menos se trabaja y es en lo que más se debería trabajar. Entonces, el Ministerio de la Mujer, ahora inexistente, porque como ustedes saben, el Ministerio de la Mujer fue arrebatado por un decreto hace poco tiempo, y eso hizo que o sea, que haya un desmantelamiento y una desinstitucionalización de todo el entramado que significa la prevención de la violencia contra las mujeres y que significa la protección de sus derechos. Entonces, ahora ni siquiera tenemos clara la situación, es una subsecretaría, no sabemos qué realmente es y qué realmente está haciendo. Entonces, esa desinstitucionalización hace que haya una reducción de presupuestos además y que las políticas no estén claras. Entonces, ahora nos preguntamos quién está ejerciendo esa política de prevención. ¿Quiénes están haciendo esa rectoría para que los gobiernos locales también puedan a su vez ejercer esta política de protección, de atención y de acceso a estos servicios de calidad a los que tenemos derechos las mujeres y a los que tienen derecho sobre todo las sobrevivientes de violencia, ¿no? Entonces, hay a nivel, digamos, general en el país una crisis, ¿no? También pocos presupuestos. Cuando las mujeres organizadas hacemos incidencia a nivel local, hablando de los cantones, personalmente vivo en un cantón, uno de los cantones más pequeños de la provincia, en Puerto López. Hacemos incidencia ante las autoridades que son responsables de la atención y protección de las mujeres. Y una de las respuestas es que no tienen presupuesto. Y hasta ahí podemos llegar. Entonces luego la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién está trabajando por nosotras? Y realmente no es una decisión solamente que lo exigimos porque queremos, sino que ya está establecido, o sea, está establecido, es un derecho constitucional. Las mujeres merecemos una vida libre de violencia, merecemos estar en los espacios públicos libres y sin miedo, merecemos atención en todos los sentidos y lamentablemente eso en los últimos, yo diría, años no está ocurriendo. Y mucho menos cuando se desmantela toda la institucionalidad que ya existía y que hay además con eso un mensaje, o sea,
si como gobierno tú desmantelas algo que ya estaba establecido, que ya estaba en funcionamiento, que obviamente requería mejoras, que obviamente requería mejor presupuesto, una mejor estructura, sí, pero estábamos en ese camino. Y ahorita sentimos nosotras que hemos retrocedido muchísimos años. Do- Sentimos que lo que habíamos logrado se nos quitó con la firma de un presidente. Entonces podemos decir que el Estado ha fallado en la protección de la mujer y que de pronto hay alguna debilidad que se presente al momento de esa ruta entre la denuncia y la protección que se le debe dar. Sí, eso es un tema conocido ya desde una data muy atrás, muy larga. Localmente existen las instancias administrativas, ¿no? Porque las juntas cantonales de protección de derechos son instancias administrativas que tienen la obligación de dar medidas inmediatas, oportunas a quienes lo requieran, ¿no? En este caso, ellos atienden a grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, sobrevivientes de violencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad. En el caso que nos trae aquí a la entrevista, que es el tema de sobrevivientes de violencia y mujeres, eh, la situación no es sencilla. Cuando una mujer sufre un tema de violencia, luego viene la siguiente parte que en detrimento, digamos, a lo que ella quisiera más bien lograr, que es la protección, que es que me auxilien, que me protejan a mí y a mi círculo, a mi círculo familiar, a mis hijos, o sea, a mi entorno cercano. Más bien hay una instancia que muchas veces juzga o que muchas veces no se encuentra activada como lo establece la ley. Por ejemplo, la ley determina que las juntas deberían contar con un equipo técnico especializado. Es decir, aparte de los 3 miembros con los que cuenta la junta, debería tener un equipo conformado por una trabajadora o trabajador social, por un psicólogo o psicóloga que ofrezca esa asistencia, esa atención psicosocial que también tienen derecho las sobrevivientes de violencia, y otro miembro dentro de ese equipo especializado. Pero lamentablemente, a nivel de toda la provincia, que cuenta con 22 cantones, entiendo que solamente 2 juntas tienen estos equipos especializados. Imagínense, ya ahí podemos tener una idea de cómo está localmente el sistema para la protección de las mujeres. O sea, se encuentran en total indefensión. Entonces, por eso es que nosotras siempre estamos luchando para que la institucionalidad no se menoscabe, sino que más bien se sostenga, se fortalezca y vayamos hacia ese camino, ¿no? De sostener las instancias que dan atención y protección a las mujeres. Hay a nivel del país varias casas, por ejemplo, del sistema de acogimiento. Imagínense ustedes que en esta provincia, que es una de las más numerosas del país, no existe ni una casa de acogida. Yo creo que con eso podemos hacernos una idea de lo que hace o no hace el Estado a favor de las mujeres. Entonces no ha habido esa representación, de pronto con figuras políticas, no han tenido ustedes ese acercamiento de dar a conocer este tipo de hechos que realmente dejan un mal sabor, por decirlo así, en cuestión de la protección que debería tener la mujer, ese ente importante, ese ente primordial en la sociedad. Claro, o sea, una de las políticas que nosotras tenemos como mujeres organizadas es siempre tener el acercamiento con estas instancias responsables, ¿no? Nosotras hacemos una suerte de exigibilidad, pero también de incidencia. Incluso nosotras también favorecemos a las instancias públicas porque muchas veces hacemos incluso hasta un trabajo que ellas deberían hacer, me refiero a las instituciones. Levantamos diagnósticos, hacemos propuestas, hacemos acercamientos con las instancias locales, provinciales, gobernación, municipios, GAT parroquiales. O sea, realmente creo que se debería tener muy claro que la sociedad civil, y en este caso las mujeres, cumplen un rol fundamental en el camino hacia lo que nosotras buscamos, ¿no? Que es la igualdad, que es una vida libre de violencias. Pero lamentablemente las respuestas no son las mejores, y más allá de las respuestas, las acciones quedan muy cortas. O sea,
A nivel de la prefectura hay algunas acciones que se han llevado a cabo con el tema de los centros violetas, por ejemplo, a nivel del gobierno, de las casas de acogida temporal, que son como por un día o por horas, pero son dinámicas que no están sostenidas, digamos, realmente, ¿no? Porque esto yo creo que debería ser todo un entramado y una estructura desde las políticas nacionales. Entonces, si hay diversas políticas, digamos, locales o provinciales a favor de esto, pero a nivel nacional hay toda una voluntad política contraria a eso, entonces ahí es en donde no vemos la sostenibilidad, ¿no? Y hay, además, también exigimos las mujeres, y eso quisiera dejar claro, que ya tenemos una ley orgánica para la eliminación y la erradicación de la violencia desde hace varios años. Lo que exigimos es que esta ley se cumpla. Eso exigimos. Y dentro de esta ley, por ejemplo, también está el registro único de la violencia, que es decir, que todas las instancias que trabajan o deberían trabajar a favor de la protección de las mujeres deben registrar los casos, ¿no? Estamos hablando de salud, del sistema educativo, la Junta, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo. O sea, todas estas instancias deberían tener un registro único y una articulación como lo establece la ley. Y eso lamentablemente tampoco se ha dado, a pesar de que ya está allí desde hace varios años. Entonces la pregunta es, ¿quién va a exigir eso? ¿Quién va a ejercer esa rectoría? Y otra vez regresamos al origen de la eliminación del Ministerio de la Mujer, aunque nos deja ahí como un poco en el aire. Muy bien, Joana, estábamos revisando una información y se habla con información según desde la Fiscalía, donde se menciona que en este 2025 fueron asesinadas 678 mujeres hasta el 16 de noviembre. En medida de lo que usted ha venido explicando y en el contexto que nos pone con respecto al Ministerio de la Mujer, ha sido disuelto, ya no hay ese apoyo, quizás había como quizás una esperanza de trabajarlo esto con una política distinta y con una atención desde el Estado de una manera diferente. Hoy no hay un rumbo, no hay un norte para saber realmente quién se hace responsable del tema de la prevención, de la atención para las víctimas y de todo lo que podría ayudar a cambiar estas cifras que son realmente preocupantes. Y cuando hablamos de preocupación hablamos de un todo, ¿no? Porque hablamos de que las cifras son preocupantes, de que no hay un apoyo real por parte del gobierno, que se hacen muchos esfuerzos desde las localidades y cuando hablamos de la protección de derechos, usted hablaba de que legalmente se reconocen los tipos de violencia, pero ¿de qué sirve que se reconozcan de manera legal cuando no hay acciones precisamente para atenderlas? En este sentido, ¿por qué cree usted, Joana, que la mujer sigue siendo más vulnerable? Porque cuando hablamos de la protección de derechos, todo ser humano, hablemos de un niño, una niña, un hombre, una mujer, una persona adulta, sea del género que sea, todos tenemos los mismos derechos y es de lo que hablamos cuando hablamos de la equidad de género también, ¿no? Pero en este sentido, ¿por qué la mujer sigue siendo tan vulnerable? ¿Por qué la mujer sigue siendo violentada? ¿Y por qué todavía seguimos viendo estos patrones? La educación todavía es muy débil en este sentido. Las familias, ¿cómo cambiar esa realidad? En definitiva, pues debe de ser una lucha del Estado para poder cambiar esta realidad. Sí, el tema de la violencia de género es mucho más complejo de lo que se podría pensar o de lo que parece. Por supuesto que las mujeres hemos avanzado muchísimo por nuestros propios méritos y por nuestras propias acciones. Nosotras hoy tenemos los derechos que tenemos gracias al legado de muchas mujeres que se esforzaron, que lucharon desde hace siglos pasados cuando buscaban el voto, cuando buscaban la independencia, cuando buscaban autonomía. O sea, recordemos que nosotras nunca tuvimos los derechos que tenemos ahora, ni siquiera estamos hablando de hace un siglo, sino hace pocos años atrás. O sea, vamos creciendo en ese sentido, pero todavía hay mucha brecha de desigualdad. Todavía hay una brecha gigante y por la cual seguiremos luchando, seguiremos trabajando. Miren, sepan ustedes que a pesar de que en las localidades, como decía un inicio, hay poco presupuesto y no se trabaja el tema de la prevención, no se fortalece el sistema de protección, o sea, las mujeres cumplimos ese rol.
Hoy, por ejemplo, en Puerto López lanzamos, hace pocos días lanzamos una agenda de manera inédita con varias organizaciones que se sumaron para trabajar diferentes temas con diferentes grupos. Y eso es trabajar por la prevención de la violencia. Estamos trabajando al interior de unidades educativas, estamos trabajando con fundaciones que trabajan con las infancias, tenemos también talleres, tenemos cineforos, tenemos diversas acciones que para mí eso también es trabajar por la prevención. Y eso es algo que no nos corresponde por obligación, lo hacemos por convicción. Porque ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? O sea, nosotras mismas nos salvamos, nosotras mismas nos acompañamos, nos apoyamos. Entonces, el tema de la violencia es para poder de alguna manera sumar esfuerzos, tiene que ser de una manera muy amplia. O sea, no puede venir de un solo sector, no puede venir solo de nosotras, no puede venir solamente de un municipio, no puede venir solamente, o sea, tiene que ser toda una acción colectiva con varias instituciones desde diferentes sectores, trabajar también por eliminar estos patrones, estas costumbres patriarcales, machistas, que son los que perpetúan la violencia al final del día, ¿no? Entonces, hay que tener toda una voluntad multisectorial para poder eliminar la violencia. Joana, ¿qué pasa con los casos, de esos casos, tristes casos de mujeres que de pronto han sido asesinadas por sus parejas? ¿Qué pasa con esos niños que quedan muchas veces a la intemperie, que no cuentan con otros familiares? Ustedes como colectivo siguen estos casos, dan ayuda, aunque no debería, porque esto debería ser por parte del Estado, pero ustedes en esos casos, ¿qué hacen? Sí, bueno, sepan ustedes que ya existe una ley, ya se aprobó una ley en la Asamblea Nacional hace poco tiempo atrás para justamente casos en donde las víctimas, ¿no? que quedan los huérfanos, niños, niñas que han perdido a su madre o adultos mayores que han perdido a su hija, o familiares en general, o sea, esos familiares que estaban, digamos, de alguna manera dependientes de la víctima, se aprobó una ley para que el Estado sea el garante de estas personas que sufrieron los daños por perder a su familiar. Eso también lo exigimos, o sea, este país, yo creo que lo que sobra en este país son las leyes, son las normas, los ¿Se las códigos, aplica? Pero lo que falta es la aplicación, o sea, lo que falta es la aplicabilidad de esas normas. Creo que Ecuador es uno en materia garantista, creo que nos sacamos muy buena nota, pero en la aplicación de esas normas, la verdad es que reprobamos todo. O sea, falta ahí la voluntad política, faltan presupuestos serios asignados para que se puedan implementar estas leyes, ¿no? Porque una vez que se aprueba una normativa legal, tiene que haber un presupuesto que a su vez también se apruebe para poderlo implementar, si no es solamente palabrería vacía. Entonces, o sea, existen a nivel nacional también instituciones o los centros de atención integral que asisten a mujeres sobrevivientes de violencia y a su ciclo familiar, pero eso también está un poco digamos, en riesgo ahorita. No sabemos qué va a pasar el año que viene, ¿no? Porque este año tenían una firma de convenio hasta diciembre, que eso obviamente se tiene que cumplir, pero el año que viene estamos ahí un poco como con la interrogante de qué va a pasar con la eliminación del ministerio. Joana, pero bueno, las organizaciones de las mujeres, nosotras no tenemos ninguna obligación, digamos, en el sentido de que no podemos nosotras garantizar, nosotras no somos las garantes, la sociedad civil no es la garante. Quien debe garantizar nuestros derechos y todo lo que eso conlleva es el Estado. Ahora, Joana, ¿qué cambios se observan en la actualidad en las nuevas generaciones respecto a este tipo de violencias? Porque aparentemente había como una percepción
que nuestras madres, nuestras abuelas eran las que aguantaban todo y que ya ahora las nuevas generaciones dicen no me convenía esta persona y se acabó y evitan cualquier situación, o se sigue todavía viviendo con las nuevas generaciones estos tipos de hechos, el maltrato hacia la mujer? Sí, de un lado sí, pero no del todo. O sea, hay nuevas formas de violencia incluso. O sea, también reconozcamos que todo va cambiando, ¿no? Hay nuevas formas de violencia que antes no existían, pero ahora sí lo existen, sobre todo con las generaciones nuevas. De pronto ya no hay insultos, pero sí hay mensajes por WhatsApp o por cualquier otra red social insultantes, amenazantes. Eso también es violencia. Por supuesto, por supuesto. Actualmente se está hablando mucho de la violencia digital que sufren los adolescentes, los jóvenes y sobre todo las mujeres. Entonces, ONU Mujeres, por ejemplo, está trabajando mucho y está poniendo sobre la mesa esta nueva forma de violencia, ¿no? Que a través de las redes sociales, a través de lo digital, hay estas formas también de ejercer violencia, ¿no? De intimidación, de amenazas por temas de contenido muy personal, íntimo. O sea, son nuevas formas, nuevos rasgos también de intimidar y de amedrentar a las mujeres y a sus derechos, ¿no? Entonces allí también lo estamos identificando, lo estamos visibilizando y ya se está trabajando también con esos temas, con la juventud sobre todo. Pareciera que es como una raya más al tigre, Joana, porque resulta que ya no solamente tenemos que lidiar con el tipo de violencia común o tradicional, sino que el tema de la tecnología también, si bien es cierto, pues tiene muchas ventajas, también ha servido para tener otro tipo de violencias y que también vulnera muchísimo, pues no solamente a las mujeres, sino a las niñas. De hecho, ya hemos visto casos realmente muy complejos y complicados. Y en este sentido, cuando hablabas de esas nuevas formas de violencia, y Luis decía el cambio de la mentalidad de la mujer, quizás la mujer mismo a veces en cierto modo se expone a ser violentada en este sentido cuando hablamos de esos contenidos íntimos. Si bien es cierto, ha cambiado un poco la mentalidad de muchas mujeres en la actualidad, Joana, es importante analizar que como mujeres, desde ser madres, desde la familia, estamos haciendo para que nuestras niñas tengan una mentalidad fortalecida, porque hoy en día vemos cómo este concepto del empoderamiento de la mujer también hace que nosotras mismas nos volvamos vulnerables al mostrarnos o al querernos ver como las mujeres fuertes, que todo lo podemos y que no necesitamos el apoyo absolutamente de nadie. Y entonces ya cuando hablamos de muchas situaciones, que se va abriendo un abanico ahí, de situaciones económicas, mentales, de querer tener una vida muy independiente, muy libre, hace que incluso muchas niñas hoy en día sean vulneradas, queriendo tener un trabajo a muy temprana edad, queriendo ganar dinero, queriendo hacer muchas cosas que de pronto pues normalmente no se encuentran en un trabajo, sino en situaciones que las vulneran. Entonces hoy vemos mucho abuso, hay mucha trata, o sea, hay una situación realmente que también este cambio de mentalidad aparentemente muy empoderado en la mujer ha permitido también que más bien en vez de cortar esos niveles de violencia, los hagan mucho más grandes y que se amplíen las situaciones de violencia desde otras maneras y otras formas, Joana. Sí, yo creo que ahí es súper importante reconocer que primero, cuando hablamos del cuidado y la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, no solamente nos podemos nosotras adjudicar esa responsabilidad, ¿no? Porque se escucha mucho que nosotras somos las que criamos, somos las que educamos y tenemos que hacer esto, o sea, como que si nosotras fuéramos las únicas responsables. O sea, históricamente sí lo hemos sido, pero eso no debería ser así. O sea, los responsables de un niño y de una niña es mamá y papá, ¿no? Idealmente deberían ser ambos quienes tengan esta responsabilidad. Entonces, yo no suelo, no asumo esta idea de que somos nosotras las que tenemos, ¿no? Porque ahí debe haber una responsabilidad compartida en primer lugar. Luego, también para esto, obviamente es súper importante el rol de cuidados de mamá y papá para conocer también estas nuevas formas de violencia a las que pueden estar siendo víctimas nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Porque ahora es súper fácil el acceso, además que es un poco inevitable, ¿no? Todo a nivel del sistema educativo también ya tienen que hacer investigaciones, o sea, no podemos encerrarlos en una cueva y que no tengan acceso a nada, o sea, porque la digitalidad es
la nueva era, lo que estamos viviendo. Pero sí que tenemos que tener cuidado y sobre todo yo creo que es muy importante es que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes tengan las herramientas porque tienen la capacidad, pensando en su principio de autonomía progresiva, tienen la capacidad de discernir y es recomendable incluso que desde corta edad ya se les dote de herramientas para que ellos puedan identificar situaciones en las que puedan ponerse en riesgo y que puedan prevenirlo. O sea, me estoy refiriendo a que en este país desde hace muchos años dejamos de tener educación sexual integral. En algún momento se tuvo una iniciativa que fue buena y que luego lamentablemente paró y desde ahí no se ha vuelto a retomar. Sepan ustedes además, y quiero comunicar que hace pocos días atrás, desde la colectiva Tejedora Manavita, nos unimos a una iniciativa de la Fundación Desafío y la Coalición Nacional de Mujeres a nivel nacional y acompañamos a 2 asambleístas en la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley para que se implemente la educación sexual integral al interior de las unidades educativas. Debería ser, es un derecho de los niños, niñas, adolescentes informarse sobre su sexualidad sin sesgos, sin temas religiosos de por medio, sino que sea netamente temas científicos, digamos, que tengan la información adecuada para que incluso estos temas que acabamos de mencionar puedan ser prevenidos. Si no dotamos de esa herramienta, si no dotamos de esa información, libre de tabúes, sin sesgos, o sea, nuestros niños y adolescentes son más fáciles de caer en una situación en contra de su integridad sexual. ¿Qué posibilidades hay de que sea acogida esta petición que ustedes han hecho conjuntamente con las asambleístas? Sí, fueron las asambleístas Liliana Durán y la asambleísta Cecilia Baltázar. Ambas, junto a ellas, la Fundación Desafío y la Coalición Nacional de Mujeres trabajaron estos proyectos, los entregamos en la asamblea, acompañamos esa iniciativa, además hubo un encuentro regional, pero ahora viene el trabajo de la incidencia. O sea, siempre lo hemos hecho así, las mujeres siempre hemos trabajado unidas, proponiendo, incidiendo, hasta que se pueda lograr. Entonces, es verdad que hay muchas leyes, es verdad que hay muchas situaciones que no se cumplen, pero tampoco lo que no existe no se cumplirá nunca. Entonces, al menos si se tiene la normativa, se tiene la esperanza con la exigibilidad que hagamos de que eso se pueda implementar. Entonces, sí apostamos a que ese proyecto de ley sea aprobado. Ahora viene el trabajo de incidencia. No podría decir yo qué posibilidades habría, pero lo que sí sé es que no será tan fácil, que ojalá me equivoque, ojalá sea más fácil de lo que creo, porque sabemos que también hay posiciones muy contrarias al tema de la implementación de educación sexual integral, justamente por tener una percepción errónea de lo que esto significa, ¿no? Contrario a lo que nosotras buscamos, que es la prevención de abuso sexual contra niños y adolescentes, que es que tengan información adecuada, oportuna y comprobada. Hay muchas personas que lamentablemente creen que eso va en contra de la integridad de los niños, lo cual es totalmente absurdo y erróneo, ¿no? Nosotras lo que buscamos es que haya información, es que tengan herramientas para prevenir situaciones de riesgo en las que puedan ellos ser víctimas de abusos y de violencia sexual, y sobre todo que haya una colectividad a favor de los derechos y la autonomía de las personas. Muy bien, Joana. Sí sería importante conocer un poquito cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando para que la gente tenga conocimiento y de pronto pues muchas mujeres que a veces no saben qué ruta seguir, qué organismos, qué colectivos pueden ser un apoyo importante en estos momentos o en una situación de violencia en la que se encuentren y tengan muchísimo temor de poder decirlo, comentarlo, incluso de recibir la ayuda. Es importante saber cuál es el trabajo que ustedes hacen, dónde se estacionan, cómo se ubican, qué es lo que hacen precisamente y cuál es ese apoyo que ustedes le brindan a la mujer. Si bien es cierto, hoy en esta conversación y en este diálogo que hemos tenido, hemos podido identificar que hay muchísimo por hacer y que no depende precisamente de la falta de voluntad que se tenga como colectivos y organizaciones que han venido trabajando, sino desde otras esferas que realmente pues están un poco aisladas de lo que realmente se requiere para poder prevenir y erradicar esta violencia en contra de la mujer.
En este sentido, quizás pareciera que no hay esperanzas de que eso cambie, pero pareciera mentira que el trabajo que ustedes hacen como colectivos, con que una mujer de pronto pueda recibir el apoyo y la ayuda, significa bastante, y con que de pronto una familia cambie esa mentalidad y un poco le llegue el mensaje. Es importante también que el hombre se involucre, como decía Joana, de que no solamente sea vista la mujer como la responsable de la educación de los hijos. Todo esto hace que de pronto, pues, aunque parezca mínimo, es un avance importante. Cómo brindar ese apoyo, y las mujeres que nos están viendo ahora, Joana, puedan recibir el apoyo desde su colectivo. Sí, bueno, hemos venido trabajando ya desde hace 3 años con la Fundación Desafío, implementando diferentes proyectos, entre esos uno muy emblemático y del cual nos sentimos súper orgullosas, digamos así, es que se han desarrollado los puntos de información en 9 parroquias de 9 cantones de la provincia. Entre esas también está el cantón Puerto López, donde actualmente resido. Entonces, esos espacios justamente están para escuchar a las mujeres, para encontrarnos, para reflexionar esos temas, para crear y poder implementar juntas estrategias, ¿no?, que vayan en pro de lo comunitario, de la eliminación de estereotipos y de prácticas culturales que perpetúan la violencia. Entonces, para nosotras son espacios potentes. Tenemos expectativas de poder de seguir impulsándolos. El tema de los recursos es una debilidad muy grande que siempre tenemos las organizaciones de mujeres. Sin embargo, siempre estamos haciendo todo lo posible para sacar adelante más proyectos. Hablando ya de las acciones de la Tejedora Manavita, en los últimos años ha trabajado también para la prevención y erradicación de la violencia sexual y el incesto en estas 9 parroquias rurales de la provincia de Manabí, de diferentes 9 cantones. Y también, por ejemplo, en el marco del 25 de noviembre, también quiero expresar que el 28, el día viernes, tendremos un evento a las 10 de la mañana en la Universidad Técnica de Manabí, justamente con esta temática. Nos acompañará Orlando Lazo, a la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, la abogada Andrea Quijije y también Cristina de la iniciativa Spotlight. Y en el tema ya local, también tenemos aquí en Puerto López el Círculo de Mujeres, que es un espacio que lo estamos construyendo de a poco. Estamos trabajando como hormiguitas, pero bien decías tú que una acción puede llegar a ser potente. O sea, no tenemos la magnitud de cómo esta acción, que podría ser considerada pequeña, con un taller, con un cineforo, con una exposición, con un encuentro de danza, con un enfoque reparador y de sanación y de autoconocimiento, no tenemos idea cómo puede llegar a impactar en las personas que estén ahí, ¿no? Porque yo creo que es muy importante y creo 100% en esto, es que las nuevas generaciones, nuestras niñas, adolescentes, necesitan mujeres referentes. Y eso también es súper importante y suma al momento de salir de la violencia. Necesitan mujeres referentes que estén haciendo cosas, que se estén organizando, que sirvan como un ejemplo para que ellas también puedan replicarlo, ¿no? Porque de lo contrario será mucho más complejo. Muy bien, Joana, en esta parte final sería importante entonces dejar un mensaje a nuestra sociedad, sobre todo un mensaje que llegue a las mujeres y un mensaje que llegue a los hombres, pero que sintonice con el mismo objetivo, que es erradicar la violencia. Sí, generalmente estamos trabajando mucho con las mujeres, pero es verdad que también estamos ya pensando en nuevas formas de sensibilizar y de trabajar con grupos de adolescentes, sobre todo de jóvenes, hombres y mujeres, para poder también formar y sensibilizar con nuevas masculinidades. O sea, que los hombres también vean que el trabajo que hacemos las mujeres y las feministas, porque soy una feminista por convicción, también libera de presiones y de obligaciones que históricamente se ven presionadas los hombres. Entonces, que no nos vean como enemigas a las feministas, sino que nos vean como sus aliadas, porque el feminismo lo que busca es la liberación, lo que busca es la igualdad de oportunidades, o sea, que en el mismo nivel, en la misma función, en el mismo trabajo que estemos desarrollando, tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces, más bien, súmense a las causas feministas.
nosotras, sí, ¿qué fuese de nosotras sin el trabajo de nosotras? ¿No? Estamos haciendo mucho incidencia, estamos visibilizando las problemáticas, estamos proponiendo a las autoridades, estamos acompañando. Entonces creo que el mensaje sería que todas nuestras causas deben ser colectivas y trabajadas colectivamente, porque sin organización es mucho más difícil llegar a esos objetivos, pero sobre todo con aliados estratégicos, y allí ustedes, hombres, pueden ser esos aliados que se sensibilicen primero y pasen por un proceso de construcción que finalmente terminará liberándolos de esas cargas sociales, históricas. Muy bien, Joana, queremos agradecer este espacio, el tiempo que nos ha regalado también, importante el análisis y sobre todo pues desear todo éxito en cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar en esta conmemoración, y no solamente hoy por conmemorar este día, sino en todas las cosas que ustedes han venido desarrollando y que están esperando con muchísima fe que se cumplan también para poder seguir en ese pie de lucha. Así que le deseamos una bonita tarde, un bonito resto del día y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.